Conciencia vs conciencia. A esta altura del razonamiento y teniendo en cuenta la confusión que existe en la mayoría de los idiomas conocidos respecto al significado de las palabras conciencia, conciencia, autoconciencia, etcétera, etcétera, al solo efecto de su empleo en este resumen del ensayo, Borges, teoría, quizás sea útil realizar algunas aclaraciones sobre la terminología usada. Cuando empleo el término conciencia, consciousness, me refiero a la capacidad que tienen, en mayor o menor grado, todos los seres vivos de captar el medio ambiente o mundo exterior que los rodea y actuar en consecuencia, por ejemplo, alejarse o defenderse de los peligros, conseguir el necesario sustento o compañía sexual, etcétera, etcétera. En cambio, con el término o palabra conciencia, awareness, quiero hacer referencia a la facultad que tienen y así pueden expresarlo, casi exclusivamente o en mayor grado, los seres humanos mentalmente sanos y desarrollados, en su interacción con el medio ambiente cuando están despiertos y atentos. Por supuesto, es posible considerar en ambos casos, tanto de la conciencia, consciousness, como de la conciencia, awareness, diferentes grados de atención, concentración y otras circunstancias que tornan difusos los límites de las definiciones dadas, pero no hay casi ninguna duda, al menos en la consideración de las neurociencias, de que se trata siempre de propiedades emergentes de la interacción del SNC de cada individuo, particularmente su cerebro, con el medio ambiente que lo rodea, generando en primera instancia cierto tipo de representación mental y también diferentes tipos de eventuales abstracciones internas conformadas o producidas por la actividad neural consecuente. Aparentemente hay un procesamiento neural específico que se supone se produce redundante y comparativamente solo en los extendidos lóbulos frontales del hombre, y es esta estructura cerebral complementaria la responsable de la aparición de la conciencia, los qualia y otras manifestaciones exclusivas de los seres humanos. Mucho de lo que se está trabajando en este tema es posible visualizarlo o apreciarlo en cualquier buscador de Internet. Por ejemplo, en Google, si buscamos Awareness vs Consciousness o Self-Awareness vs Consciousness, podemos encontrar más de 1.400.000, 140.000, variopintas citas en inglés y aproximadamente unas 600 y pico, 650. También variopintas citas si preferimos el español de Conciencia vs Conciencia, con interesantes trabajos y artículos referidos al tema. En ellos se aprecia que tanto en inglés como en español, ambos términos o palabras, awareness o consciousness, en inglés, como así también conciencia o conciencia, en español, son prácticamente sinónimos y hay que hacer sesudas elucubraciones para establecer sutiles, pero, para algunos análisis como el nuestro, importantes diferencias de interpretación, como por ejemplo considerar o no la representación mental en un caso, los qualies, la self-awareness o autoconciencia en otros, etcétera, etcétera. En mi caso trato de establecer por este medio claramente una diferencia que no establecen ni se reflejan en los correspondientes diccionarios de ambos idiomas para cada uno de estos términos y que el innegable proceso evolutivo ha establecido entre el funcionamiento del cerebro /diagonal sintonizador humano y el correspondiente a los demás organismos vivos. Como vemos, las limitaciones que a veces nos impone el lenguaje pueden ser superadas si consensuamos, acotamos y aclaramos previamente la fraseología a emplear, algo que parece fácil en primera instancia, pero que en la práctica el esoterismo y ciertos casos de recalcitrantes fundamentalismos se encargan de negar. Todavía hay quienes rechazan enfáticamente el proceso evolutivo o darwinismo, entre otras razones por no contar aún con el eslabón perdido, perfecto, cuando en realidad son miles los fósiles y otros elementos encontrados de nuestros antepasados, como herramientas, ornamentaciones, etc., que debidamente fechados y clasificados, brindan incontrastables pruebas de un casi rutinario proceso evolutivo, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver cosas concretas y abstractas. Creemos y decimos que existen diferentes tipos de cosas, pero en una primera instancia podríamos clasificarlas completamente a todas ellas en solo dos grandes grupos. A las cosas concretas que pueden ser detectadas directamente, o también indirectamente a través de instrumentos, por nuestros sentidos, y que tienen localizaciones y dimensiones definidas en el tiempo y el espacio, como por ejemplo, el agua, una manzana, un fuego, una piedra, el aire, el sol, los planetas, un árbol, las radiaciones, un libro, los animales, los átomos, etc.
Ve las cosas abstractas o ideales que son producto de la actividad mental o cerebral, como por ejemplo, la moda, Dios, la belleza, la verdad, el bien, el mal, el diablo, los ángeles, el deseo, el amor, los números, el tiempo, el espacio, el alma, las ideas, en fin, memes, procesos y conceptos en general que no tienen dimensiones espacio/diagonal temporales definidas. Es mucho lo que correspondería agregar sobre la naturaleza y características de las cosas, tanto las concretas como las abstractas, y como mínimo se puede puntualizar lo siguiente. Desde el comienzo de los tiempos y aún en el presente, se están incrementando constantemente la cantidad de cosas que existen, tanto las concretas como solo a partir de la aparición de la conciencia, las abstractas. Hasta hace poco tiempo atrás las cosas concretas parecían tener un cierto grado de independencia del observador. Esto aún sigue siendo válido para los objetos macroscópicos, pero la situación cambia dramáticamente desde que accedimos al nivel cuántico o microscópico o subatómico. En cambio, las cosas abstractas mantienen dentro de su subjetividad un cierto toque personal, que cada individuo define por las suyas. Todas las cosas concretas pueden conceptualizarse y simbolizarse pasando a ser abstractas, pero no todas las abstractas pueden tener su correlato concreto. También debemos decir que ambos tipos de cosas están expuestas a un permanente intercambio de estatus y atributos. Así en su momento los átomos, los electrones, etc., fueron solo abstracciones o especulaciones en la mente/cerebro/sintonizador de los científicos. Mientras que hoy en día la ciencia y la tecnología permiten manejar dichos objetos tanto en el tiempo como en el espacio, con tanta o mayor precisión con que Maradona maneja una pelota. De similar manera, pero en sentido inverso, esos mismos elementos concretos hasta hace pocos años, hoy se difuminan en un conjunto de indeterminaciones e incertidumbres cuando se quiere explicar su estructura interna a la luz de los poco creíbles principios de la teoría cuántica. A este proceso lo llamamos evolución cognitiva y aunque no conozcamos todavía todos sus detalles, creemos que sigue ciertas pautas inteligibles. Por ejemplo, quarks, electrones, positrones, radiaciones, pulsares y galaxias, etcétera, que hoy son cosas reales y concretas, al menos para el hombre de ciencia, seguramente no formaban parte de ninguna realidad o existencia para cualquier humano de la Edad Media, ni siquiera de las más esotéricas fantasías de aquellos tiempos y menos aún de nuestros antepasados del Paleolítico, y sin embargo bien sabemos que esas cosas concretas estaban allí igual que ahora lo están, formaban parte de ellos y los acompañaban como silenciosos, indiferentes y desconocidos compañeros de aventuras, en la misma forma en que hoy no podemos tener idea de que otras cosas nos rodean o de las que estamos actualmente constituidos y que sí existirán o serán reales. En el año 3050, por decir una fecha, y suponiendo que para entonces todavía haya conciencias y conciencias que las detecten. Reiterando el razonamiento, podría argumentarse que los elementos antes mencionados son de alguna manera meras y nuevas combinaciones de la materia ya conocida o existente, pero no es tan así. ¿Cuál era esa materia conocida que existía para nuestros antepasados? Hasta donde sabemos, los griegos pensaban que el mundo estaba constituido por partículas elementales indivisibles que Demócrito llamó átomos, provenientes de 4 tipos de materiales básicos: agua, tierra, fuego y aire, de cuya combinación surgían todos los demás objetos de la realidad. Más tarde, en el curso de los siglos XVII, XVIII y XIX, aparecieron los casi un centenar de elementos químicos que hoy integran la tabla periódica. También en el siglo XIX hicieron irrupción las diferentes radiaciones y recién el siglo pasado se incorporó la antimateria a la realidad cotidiana, por solo mencionar algunos últimos elementos emergentes al conocimiento, conciencia y la conciencia de la humanidad.